Así vamos a comenzar. Buenas tardes con todos, mi nombre es Fernando Paredes. Estoy aquí colaborando con la moderación del Foro de Medios Digitales para cerrar el Summit de Medios Digitales que hemos tenido aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina. Contamos con nosotros a Aldivier Morales de la empresa CIT y al señor Iván Campaña de la empresa Domo. El foro consiste en preguntas hacia el foro, preguntas del foro al público y preguntas del público hacia el foro. Comenzamos con la introducción de Aldivier, por favor. Bien, yo soy Aldivier. Ahí está, eso. Bueno, yo soy Aldivier Morales. Actualmente me desempeño como director de tecnología y también director de proyectos, en algunos casos, de CID-EM. CID es una compañía que últimamente ha tenido como vertical principal a los medios digitales. Pues bueno, en ella yo creo que hemos trabajado más o menos unos ya 6 proyectos con medios bastante grandes. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Campaña, soy de la empresa Domo, soy cofundador de la empresa. En cuanto a experiencia en medios digitales, hemos trabajado ya con 2 periódicos, un canal de televisión y estamos sacando actualmente otro proyecto relacionado también con medios digitales. Todos ellos de bastante gran envergadura. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alberto Quiroga, yo soy Project Manager de una empresa cochabambina en Bolivia llamada Forward y ya vamos trabajando con Drupal 100%, casi un par de años y bueno, un placer estar acá. De acuerdo, una primera pregunta es, hay medios digitales que están últimamente orientándose más a lo digital, para la redundancia, porque nacen de periódicos, ¿no? Periódicos que eran originalmente impresos. ¿Cuál es su experiencia con ese choque, tal vez tecnológico, ¿no? que están experimentando, y si es que se está dando una verdadera crisis o es que se lo están tomando como un cambio normal? Bueno, de hecho, por ese lado tengo una experiencia bastante particular, porque hay algunos medios en Ecuador que de hecho se están moviendo netamente a lo digital, por cuestiones ya sea de necesidad política o porque están conscientes de que hacia allá se está moviendo el mercado. Pero toda la gente que trabaja dentro del medio todavía están acostumbrados, tienen la mentalidad de un diario impreso, una revista. Entonces cuando tratas de que se integre la forma de trabajo de ellos, el workflow de ellos, con ya la forma de trabajo de un medio digital como tal, suele ser un poco complicado, porque no puedes tampoco hacer todo lo que ellos tienen en mente, ni tampoco obligarlos a que se ajusten a lo que tú quieres o lo que tú tienes en mente. Entonces hay que tratar de llegar a un punto medio. Sin embargo, por el otro lado, sí se ve que hay cada vez más interés en todas estas empresas de despegarse de lo tradicional o del papel, si se quiere decir de alguna manera, y pasar a lo que es ya medios digitales. El fenómeno en Colombia también ha sido bien interesante porque digamos que inicialmente la dirección la tomaron los medios más grandes. Últimamente lo que, digamos, y lo pongo desde el punto de vista de la compañía, lo que hemos experimentado es que los periódicos regionales ahora se están preocupando bastante por tener su presencia online. Yo creo que se debe mucho, sobre todo, al alto grado de penetración de los teléfonos móviles inteligentes, lo que está haciendo que la gente quiera consultar bastante las noticias desde su teléfono y ya ni siquiera desde su computadora. Esto ha hecho justamente que varios medios se estén acercando a nosotros para ver cuál es la mejor solución. Lo interesante también es que muchos de estos ya traen Drupal en la cabeza. No necesariamente es ayúdame con esto, sino oye, necesito implementar esto en Drupal directamente. En otros casos nos ha sucedido, y esto más yo creo que con compañías emergentes, donde nos dicen nosotros lo que queremos hacer en este caso es un cambio a la forma en cómo se está generando información en la red.
y creo que es un fenómeno que va a pasar mucho, y son aquellos medios que no tienen presencia física, sino que son netamente digitales y los cuales están elaborando herramientas pensadas para esos usuarios que únicamente van a consultar en dispositivos móviles. Y cuando digo dispositivos móviles no solamente es el teléfono, sino el carro. Incluso hoy en día digamos que es curioso cuando alguien le pregunta a uno, oye, ¿y cómo hacemos para hacer integración para que se pueda ver en un automóvil? En Colombia es muy difícil ver un automóvil como ese, sí, pero esto está pensado para ser global. Entonces están pasando fenómenos como esos que yo creo que están impulsados por la iniciativa de los medios tradicionales y los que están surgiendo. Un detalle justamente con lo que comentaba Lidia, que cuando nosotros hicimos el primer acercamiento a de un diario bastante grande, pasó exactamente lo mismo. Nosotros fuimos con una propuesta, pero ellos nos dijeron, nosotros ya estábamos buscando a alguien que trabajara con Drupal. O sea, no es que nosotros fuimos a presentarles Drupal, ellos ya lo conocían. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los dueños del periódico, y decían que normalmente comparten información entre los distintos diarios de diferentes países. Decían que allá habían consultado en Colombia, habían consultado acá con el comercio también de acá de Perú, y todos tenían la misma visión. Entonces simplemente decían, ya sabemos hacia dónde tenemos que apuntar, nada más necesitamos conseguir con quién hacerlo y de qué manera hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede conseguir del lado de los medios digitales con los que tienen experiencia? También invito a que el público sugiera ideas o compartan. ¿Cómo se puede conseguir que sea un negocio tener un medio digital, ¿no? Y cómo se puede hacer este negocio sostenible, entendiendo que tenemos el reto de los móviles, de la conexión a internet, que ya no es estable en casa, sino es muy variable, ¿no? Y además de que el contenido digital se puede copiar muy rápido. Incluso se puede tener un ejército de escritores que digan lo mismo pero cambiando palabras, ¿no? Y que puedan de alguna manera engañar a los buscadores, etc., ¿no? Bueno, de la experiencia que nosotros tenemos, lo principal vendría a ser la experiencia del usuario, realmente, que no solamente qué le ofreces, sino cómo se lo ofreces. En el caso de uno de nuestros clientes, el que maneja directamente el canal de televisión, ellos, antes de que nosotros trabajáramos ya directamente con ellos, tenían ya montado su sitio de noticias, su portal, trataban de comercializarlo, de vender espacio, pero no lograban despegar, porque simplemente la información era difícil de encontrar, era difícil de navegar por el sitio. Si mandaban algo, por ejemplo, por redes sociales, por Twitter o por Facebook, si daban clic, era igual súper lento, súper pesado o súper difícil de leer, porque no estaba adaptado para dispositivos móviles. Entonces, el rato que se hizo el cambio, se hizo el paso a Drupal, se hizo algunas optimizaciones y lograron primero aumentar las ventas a nivel de publicidad dentro del sitio web, y luego lograron cuadruplicar lo que correspondía a ingresos netamente por noticias auspiciadas, si se puede decir de cierta forma, que algunas compañías buscaban que se lo nombre dentro del sitio web. Entonces, sí encontraron una forma de sacarle provecho a ese espacio, pero principalmente basándose en quienes leían la noticia, o quienes leían la información y cómo accedían a esa información. Creo que ese es un punto súper importante en este tipo de cosas. La generación de negocios a partir de los medios ha evolucionado bastante. Yo recuerdo cuando uno de esos medios nos preguntaba, digamos, cómo iban a ellos a medir las ganancias, calculándolo un poco sobre lo que tenían que invertir en nuevo personal para que redactaran online frente a otros aspectos como eran los servidores.
Recuerdo que en ese momento todo se calculaba únicamente por qué tanta publicidad podía vender, pero hoy en día estos medios ya se han convertido digamos que están generando ganancias de una forma distinta incluso. Algunos de ellos, por ejemplo, usan mucho los motores de búsqueda para generar relevancias a los usuarios, y creo que es uno de los donde mejor están en este momento generando revenues. Otros, por ejemplo, están prestando sus plataformas para que otras compañías no tengan que construir las propias. Me refiero a aquellas, por ejemplo, que extienden su valor más allá del simple medio digital como información de noticiosa, sino que también extienden a otros productos como comparadores de valores entre productos, otros que generan sitios para comparación de ventas de automóviles, de carros. Entonces, por ejemplo, en el caso de los carros, le ofrecen la plataforma a concesionarios para que alimenten su información, y de esta forma están generando toda una red de información, y yo creo que todo eso finalmente converge a eso, a que los medios, entre más información condensada le ofrezcan al usuario, mayor valor le dan a su negocio, por ende mejor pueden cobrar por su servicio. Relativo a la pregunta anterior, ¿cómo es que los medios digitales afrontan la credibilidad? Ya que uno puede inventar una página, puede un dominio cualquiera, ¿no? El medio digital por sí mismo puede considerarse confiable, y cómo puede ganar un medio digital esa credibilidad en Internet. Bueno, normalmente cualquier medio tiene asociado un código deontológico, que es lo que te establece cuáles son tus normas como para publicar información. Hablando de un medio serio, o sea, no de algo que esté sumamente aislado o sea desconocido. Normalmente tienes ese conjunto de normas que establecen que no vas a copiar información, que vas a verificar tus fuentes antes de poder decir algo libremente. En nuestro caso, inclusive, eso ya va pegado a legislación del país. Hay una ley de comunicación que te exige ese tipo de cosas. Tú no puedes publicar cualquier cosa, ni siquiera en papel o en medios digitales, porque tienes que hacerte responsable por lo que dices. Bien, bueno, allá en Bolivia tenemos igual una ley de comunicaciones que también está acompañada de una ley antidiscriminación y antirracismo, que aunque no lo crean va acompañada, y bueno, esto obligó a que muchos periódicos digitales, entre ellos los más grandes del país, los que tenían más visitas, tuvieron que de entrada anular sus comentarios, por ejemplo, ¿no? Porque los comentarios de los visitantes generaban racismo y discriminación, supuestamente según el gobierno. Ahora, aún así, las noticias que sacaban los medios digitales, se notó de un día para el otro, de la promulgación de la ley, se notó el cambio en las palabras que usaban, en la forma en la que daban credibilidad, y yo creo que esa credibilidad ha aumentado, ¿no? Incluso habían medios digitales que eran masivos, y el gobierno se encargó de cerrar esos medios porque no daban credibilidad. Gracias. A una pregunta del público, alguien quisiera hacer una acotación, una pregunta. Bienvenido. Hans. Un comentario y la pregunta a raíz de esto. En Perú ha pasado algo interesante con uno de los medios más importantes, que es el comercio, ¿no? Que como manejo de negocio ahora está saliendo bastante bien algo que le llaman kiosco digital, ¿no? Que la idea, el modelo de negocio es la suscripción, ¿no? En la cual, si bien es cierto, ya tú tienes las noticias en la web, pero la gente prefiere verlas como si fueran una revista, ¿no? Como normalmente las compran, ¿no? Entonces, básicamente eso lo digitalizan y lo presentan al público. A raíz de esto, ustedes, en la experiencia que tienen trabajando con los medios,
¿Han visto si este modelo resulta? La gente adquiere membresías. Ahora, acá un punto es que este kiosco digital, el comercio se ha dado el lujo porque ha permitido que varios de los periódicos que el grupo, el comercio maneja, salen. O sea, no es un periódico, sino la suscripción te permite entrar a varios periódicos. No sé cómo será en los países en los cuales ustedes trabajan. Bueno, los negocios por suscripción todavía están, en el caso de Colombia también están en proceso de experimentación. Digamos que va atado al hecho del crecimiento que está teniendo en Latinoamérica el comercio electrónico, porque todavía, bueno, aunque es algo de mito también, el hecho de que la gente no usa mucho los medios electrónicos, yo creo que es más por timidez que por creer que no hay seguridad. Así que los medios están, digamos que apostando por ese tipo de suscripciones. La gente todavía no encuentra la diferencia entre ver la noticia pública y cuál es el plus de tener el servicio de pago, ¿sí? Ahora mismo, digamos que lo que veo que se está moviendo mucho más son contenidos digitales de los medios. De pronto, información que sola no, digamos, es muy costosa, entonces los medios ahora lo ofrecen en forma de paquete para que siempre lo puedas acceder. Yo no sé, digamos que algo que vimos en estos meses, es por ejemplo lo que está haciendo Caracol Televisión, que es todos sus contenidos que normalmente la gente buscaba cómo encontrarlos en YouTube, pues sacaron un servicio hace poco de suscripción en donde pues el usuario hacía muy al estilo Netflix, accede a su biblioteca y ellos ofrecen un contenido. Digamos que en ese momento es lo que desde mi lado podría decir que está sucediendo. Tenemos una pregunta más del público. Así te micro. Él preguntaba acerca de los kioscos digitales. Yo trabajo con una revista que se llama Cromos. Es una revista muy antigua y su público objetivo es gente mayor. Por lo tanto, la gente está más relacionada a comprar la suscripción impresa. Lo que se está haciendo es una especie de bono que en el momento de comprar la suscripción impresa tiene derecho a descargar los issues a su iPad. Entonces es un proceso de educar a cierto público para que vaya manejando también toda esta información en sus tabletas. Estamos en un proceso de ir fomentando más esta parte de descargar los issues, pero pues esa es la técnica que tenemos en este momento para fomentar el uso de las aplicaciones. Por otro lado, Aldivier hablaba de Caracol Play. Caracol Play es un producto que lo que hace es muy parecido a Netflix, tener todas las producciones antiguas para que las puedan ver desde el inicio hasta el fin, pero además las producciones actuales, después de 24 horas, entran a ser parte del catálogo de servicios de Caracol Play. Serían esas dos cosas. Y son las suscripciones, además que puedes pagar por ver los partidos de las eliminatorias, de la clasificación al mundial y todo lo que va a ser el mundial ahorita de Brasil 2014, porque las empresas restringen la señal de Caracol TV, que es la señal oficial del mundial. Entonces la gente puede pagarlo para poderlo ver desde sus equipos sin tener la restricción que ponen las empresas. Estaría bien pensar que en ese momento está justamente como en proceso de exploración de cómo captar público, ¿cierto? En cierta forma ya tiene un público objetivo, porque Caracol maneja mucha serie y mucha novela. Hay cierto componente nostálgico en el asunto, porque son novelas de hace 30 o 20 años. Pero también está la parte actual del deporte, que siempre va a estar jalando
gente y más con las restricciones que ponen en las empresas para que no consumas ancho de banda. ¿Alguien? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Si alguien más quiere participar, por favor, se acerca a la cámara para ir optimizando el tiempo. Yo tengo dos preguntas como relacionadas con Drupal y los medios digitales. No sé si sea válido. Dele. La primera, lo que Aldiver decía es bastante cierto, o sea, la existencia, el cambio en el mundo con los smartphones es un mundo nuevo. Usualmente antes hacíamos un sitio para desktop, un sitio para móviles, prácticamente todo se está moviendo a que el sitio sea responsivo. ¿Aplica eso para los medios digitales, para publicar noticias? ¿Es posible tener un sitio responsive que se vea bien para leer noticias en un móvil? ¿O qué estrategias están usando? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, hablando de Caracol TV, no sé si lo están haciendo con Drupal, pero pensando en eso, en medios digitales que hacen streaming, ¿qué herramientas han estado utilizando puntualmente desde el punto de Drupal? ¿Octopus o algo así? Bien, la segunda pregunta yo creo que igual la podríamos pasar para los de Caracol. Te respondo a la primera. El tema de responsive es justamente la discusión que últimamente tenemos con todos nuestros clientes, responsive o app. Ambos tienen sus beneficios, ¿no? En ese momento, digamos que la desventaja que tiene el responsive es que no podemos lograr todavía el mismo grado de interacción con el dispositivo que sí se puede lograr con una app. Por ende, la interacción sí es fundamental para el medio digital, la posibilidad de tener, por ejemplo, sus reporteros urbanos, en donde puedan subir su foto directamente del dispositivo, digamos que le es más amigable usando una app que usando un responsive. Igual ahí entra también la discusión de si vamos a llenar al usuario con N.000 apps, ¿sí? Porque pues tenemos un market muy grande, pero los usuarios descargan la app, la usan un día, se acuerdan que la tienen, la quitan, entonces tampoco es que dé mucha fidelidad. No tengo una respuesta exacta, sino esos puntos de vista. Algo que hay más que acotar, contar un poco la experiencia que tuvimos nosotros, que fue bastante particular. Cuando se planteó el proyecto del periódico, de partida se dijo va a ser responsive. Pero a medida que se fue desarrollando, se fueron haciendo más exigencias con respecto al diseño, dijimos no, esto no va a ser imposible cumplir con el pixel perfect que querían que existiera en resolución normal y en resolución móvil y adicional en resolución para tablet. Específicamente porque había un punto muy importante: el dueño del diario, o sea, es una familia entera, pero uno de los accionistas, de los más fuertes, es diseñador gráfico. Entonces, lo que él tenía en su mente era lo que había que aplicar. Entonces, si bien está el interés de que todo apunte para allá, de no tener fuentes distintas de noticias, o que de repente si tenías versión móvil se ve de una manera y se ven unas noticias, en la versión de escritorio se ven otras noticias de otra manera, se está tratando de eliminar eso. Sí creo que hay que todavía pasar por un proceso de evolución para poder llegar a estandarizar esa parte. Bueno, acotando un poco lo que decían, yo voy a tocar dos aspectos. Una que es una experiencia de otra empresa drupalera ahí en Cochabamba, y otra es una nuestra. Nosotros, bueno, esta empresa maneja uno de los periódicos más grandes de allá de Bolivia, en Cochabamba. Y bueno, hace un año aproximadamente este periódico decidió lanzar su aplicación móvil para bueno, llegar a más público, ¿no? Y en ese entonces sí estaba ingresando la tecnología responsive con más fuerza, pero no se pudo convencer a los gerentes de la editorial,
porque exactamente igual como decía él, los dueños del periódico querían que exactamente toda la información se vea perfectamente, tanto en todos los dispositivos, ¿no? Quizás es un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de chip que poco a poco tenemos que culturizar, ¿no? El hecho de que ellos quieran llegar a más gente, también a veces solamente se les entra el chip de todos están teniendo app móvil, entonces nosotros también lo queremos tener, entonces, pero no saben todo lo que conlleva eso. Entonces, al día de hoy la empresa ha lanzado la aplicación móvil, pero no ha pasado ni un año y ya están pensando en rediseñar y lanzar un sitio responsivo, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma es lo que se ve, ¿no? Que falta. Y otra experiencia nuestra es un cliente que igual un sitio de altísimo contenido que estaba diseñado hace un par de años atrás y bueno, recién hace unos 6 meses atrás nos dicen queremos un rediseño, queremos que el sitio sea responsivo. Bueno, hace 2 años se lo creó el sitio en 960, no era responsivo. Entonces el sitio tiene hartísimo contenido y bueno, crearlo responsivo fue un dolor de cabeza porque para empezar no sé quién le habrá dicho al gerente que su sitio tenía que ser responsivo, pero recibíamos correos y correos de que, pero ¿y por qué no se ve igual que el desktop mi celular? No, pero entonces, ¿para qué quieres responsivo, no? Entonces, yo creo que es más un hecho de cultura, ¿no? Saber qué exactamente uno quiere. ¿Alguna pregunta más del público? Voy a hacer una pregunta más y luego el foro puede preguntar al público. ¿Alguien más? Qué bien. Está la segunda pregunta. ¿Perdón? La segunda pregunta acerca de streaming. Ah, vale. Lo que hace Caracol para el streaming es, tenemos unos servicios con una empresa que se llama Uyala. Ellos se encargan de proveer el player, pero nosotros tuvimos que generar un módulo Uyala para las necesidades de Caracol. No sé si ustedes conocen a José Medina. Él creo que presentó el módulo de integración Uyala Drupal en Guadalajara y tiene varias. Uyala presenta el API abierto de forma que se puede trabajar con él y sacarle ciertas ventajas que normalmente no tendría, y por eso es que Caracol tiene ciertas cosas de pauta, porque se vende pauta dentro de los videos de las novelas, dentro de las emisiones de los noticieros, y pues así es como se maneja el streaming. Complemento algo ahí. Los medios, yo creo que últimamente se han dado cuenta que tampoco pueden hospedar todo, incluso últimamente incluyendo su infraestructura para sostener sus propios sitios. Entonces ya son más dados, más abiertos a contratar servicios externos, que desde mi punto de vista es la forma más correcta, en lugar de intentar mantener una infraestructura como esa. Un punto, la experiencia que tenemos nosotros con el canal de televisión, en cambio, ellos hacen distribución del contenido, dependiendo por derechos de autor y toda la cosa. Entonces tienen, vendrían a ser como 3 repositorios principales. Lo que es información suave o fácil de publicar, la lanzan a YouTube. Lo que es producción propia de ellos, lo mandan a un servicio en Estados Unidos, se llama Media. Ellos se hacen cargo de el hosting, el streaming, y también dan un player especial para poder hacer la publicación de contenido dentro del sitio. Y lo otro que necesitan cubrir por derechos de autor, pero no es tan relevante, lo mantienen en un CDN local. Entonces, dentro del sitio toda la información puede estar distribuida dependiendo del caso. Quería acotar con una pregunta respecto
¿Cómo es que el medio digital puede o si realmente es dable competir con información que viene de medios más grandes? Digamos, tengo un medio pequeño, un diario pequeño, y quiere tener una proyección de su información hacia el resto del mundo que le puede interesar. ¿Realmente le sirve eso o le sirve enfocarse geográficamente un lugar, ¿no? Bueno, yo pienso que el usuario es distinto, porque en el caso del medio tradicional, que envía la información de forma física, su alcance está dado por a dónde llegan sus periódicos. En este caso, estamos hablando de que un medio que está iniciando tiene la misma posibilidad de alcance que otro medio más tradicional que tenga una plataforma más grande. ¿Cuál es la diferencia? Quizás la estrategia y la calidad del contenido. Dependiendo de qué estrategia de difusión de la información tienes, puedes llegar a, digamos que, con publicidad para mostrar tu medio, pero el impacto en contenido es mucho más grande. Si eres de los primeros en publicar, seguramente tendrás mayor impacto para los usuarios. Finalmente, estamos en la era en que le estamos entregando información personalizada al usuario, ¿sí? Ya no es tanto la cantidad, sino la calidad. Bien, entonces con eso vamos a iniciar las preguntas del foro hacia el público, empezando desde Alberto y a continuación. Bien, yo quisiera saber si alguien ya tiene experiencia con sitios en especial de periódicos, cómo hacen para entregar su contenido de una manera más fiel, ¿no? Sus experiencias propias también, como así compartimos. Bueno, yo tengo una experiencia con un canal de televisión online. Es interesante el approach que se tomó en este caso, porque ya no es un canal de televisión estándar, o sea, clásico, que prácticamente está transmitiendo toda la programación, una programación definida, sino que ya, como Olivier mencionó, el contenido ya es más personalizado y más que nada que uno ya puede escoger qué videos ver sobre demanda. Entonces un poco se trabajó ahí con... se subieron los videos a YouTube y los videos se cargan dinámicamente en YouTube, y aparte de eso se hacen transmisiones en vivo cuando hay eventos importantes o cuando hay, por ejemplo, un acontecimiento. Por ejemplo, recién hubo allá en el zoológico de Guayabamba, en Ecuador, el nacimiento de un cóndor. Entonces pasaron la transmisión en vivo de los cóndores y del huevo, y todos estaban a la expectativa de eso. Entonces fue algo muy interesante, y aparte de eso, o sea, se podía ver el contenido de los videos guardados, de la programación guardada. Esto se hizo para el Ministerio de Turismo, que tienen un canal online. ¿Alguien más quisiera responder? Ya, al fondo. Hola. En mi experiencia, en nuestra empresa en Lima, Perú, desarrollamos un portal de noticias para una fundación que genera contenido propio. Tiene un conjunto de periodistas, pero genera contenido online, únicamente online, no es medio impreso, pero el contenido es diario. Generan noticias, artículos, entrevistas, transmisión en vivo también a través de streaming, ¿no? Este portal, bueno, trabajaba con Drupal.
Actualmente estamos haciendo la migración de Drupal 6 a Drupal 7, aprovechando que es un mes de bajo tráfico y que muchas personas están de vacaciones. Estamos haciendo la migración a Drupal 7. Es un sitio que tiene bastantes visitas y que la experiencia ha sido pues, interactuar con ellos para que sus contenidos también estén posicionados a través de estrategias de SEO, ¿no? Para que sus palabras claves puedan estar entre los primeros lugares de búsqueda, entre otras estrategias que se han tomado también. ¿Alguien más le gustaría participar? Bien, tenemos 2 preguntas finales, por favor, del foro. Quería ponerles algo como del lado contrario. Ustedes como consumidores de información, ¿qué les llama más la atención o qué es lo que los motiva a escoger, por ejemplo, un medio, diferenciar un medio del otro y de qué manera terminan llegando a ese medio? ¿Puedo colaborar con una respuesta? Normalmente uno dice que va a Google, ¿no? A un buscador de internet y encuentra la información. Pero últimamente he notado que es como que uno prende la televisión y de pronto aparece la noticia también en Facebook, y cuando estás buscando cualquier cosa te aparece algo relevante en una búsqueda. Entonces es como que los medios han aprendido a meterse en todo lado y hasta uno podría sentirse acosado por las noticias, ¿no? En la radio, en la televisión, en Facebook, etcétera, otros medios. Es más que siento como que los medios digitales hacen que uno no llegue a la información, sino que ya la información llega a uno, pero al mismo tiempo tiene el vicio de que te podría llegar cualquier información o alguien que podría insertar la información que le dé la gana ahí, ¿no? Que entonces habría un poco del otro lado, lo que tú dirías, del lado del consumidor de información, tener la responsabilidad de informarse, ¿no? Correctamente, de encontrar medios en los cuales él sienta que está correctamente informado, ¿no? Y además acotar a lo que dice la noticia, porque he notado de otro punto de vista es que hay muchos medios que ya no te permiten poner comentarios, solamente puedes mandar tweets o comentarios en Facebook, ¿no? No sé si es un tema técnico o un tema de comunicación, etcétera, ¿no? Tal vez alguien quiera acotar algo más para responder a la pregunta. Yo he encontrado 2 factores que en mi caso son preponderantes para escoger un medio de otro, ¿no? El primero y el más importante es la calidad de la información, ¿no? Que es indiscutible si es que el sitio está bien armado, todo, pero si lo que tú estás leyendo, lo que te están entregando o lo que estás viendo no es bueno, simplemente no lo vas a querer. Y lo segundo, que es un punto importante, es la información en video, ¿no? Creo que la información en video creo que tiene una característica importante para poder ser visto, ¿no? No que dure media hora, ¿no? Ni una hora, que dure 3 minutos o 1 minuto y que te enganche, y luego si te gustó es muy probable que ya te leas todo el artículo, ¿no? Porque ya captó tu atención, ¿no? El titular también creo que entraría bien, ¿no? Un buen titular es el que te llama la atención. Y la pregunta final. Una percepción que yo tengo y quiero ver bajo sus respuestas cómo va. Yo soy de los que creo que la personalización es algo que todavía no hemos explotado bien. Y creo que, por ejemplo, en el caso de los medios, yo me imagino, teniendo mi celular, acaba la primera pregunta, ¿cuántos de ustedes consultan noticias desde su celular? ¿Pueden alzar la mano, por favor? La gran mayoría. Entonces, yo me imagino el hecho de que un medio publique una noticia y además la geolocalice, que no he visto mucho eso, la verdad.
Entonces, donde yo llegue con mi smartphone y digo, estoy en Cusco, ok, inmediatamente me muestra la información más cercana a mi punto de localización, y ahí voy con personalización, una combinación entre lo que a mí me gusta frente a donde estoy con geolocalización, porque a mí me interesa el lugar donde estoy, ¿sí? Si yo me voy para la casa de mi amigo y me entero de que ayer asesinaron a una persona a 2 cuadras, yo creo que me voy ese mismo día, ¿sí? Entonces eso también tiene impactos en el usuario y crea cierto grado de enganche. Entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Un servicio como esos, alguien lo conoce que exista en ese momento? ¿No? ¿Cómo? No lo conozco. Ok. News Republic es una aplicación, es hermana de AppGeek, ambas funcionan igual, básicamente uno hace búsquedas, ellos consultan en diferentes medios y uno la puede personalizar. Y es muy interesante porque son como cuadritos en cada tipo de consulta que yo hago, lo que me guste, Drupal o etcétera. Puedo poner una más grande, una más pequeña, yo puedo trabajar, o sea, puedo definir en el app cómo quiero que se vean, en qué pantalla la quiero, en la primera pantalla, en la segunda. Y cuando entro me muestra todas las noticias en un estilo... ¿Wall? No, al estilo más Pinterest. Ok. Ahí ya si quiero entrar, veo la noticia y puedo navegar sobre eso. ¿Ese trae geolocalización también o no? Creo que en el News Republic tiene geolocalización. Ok. Entonces ahí va mi tercera pregunta. Como la gran mayoría no conoce un servicio como eso, ¿le sería interesante explorar con algo como eso? Pueden alzar la mano los que digan sí. Wow. Ok. Listo. Para los que no voltearon a mirar, como menos de la mitad. Listo, era eso. Bien, entonces parece que la discusión ha sido muy interesante, muchas preguntas, respuestas interesantes que dejan más dudas todavía. Invitarles a que sigan conversando acerca del tema. Los ponentes, como siempre, están dispuestos a conversar no solo ahora, sino después. Es importante conectar con esta red que estamos armando en América Latina, gracias al evento. Y bueno, un fuerte aplauso para nuestros ponentes.